Mati va a levantar el tercero consecutivo para el fútbol español. ¿Andrea? Hola, sí, Juanma, sería el tercero porque Alexia ganó 2 de forma consecutiva, pues este de Aitana va a ser el tercero para el fútbol español, sí. Vale. Está ahora mismo en Zúrich, donde juega la selección el martes ante Suiza. Pues mañana, después del entrenamiento, que va a ser a las 11 de la mañana, va a volar de forma directa hasta París, junto a Olga Carmona y a Salma Parayuelo, también concentradas con la selección de Montse Tomé, donde allí va a recibir su primer Balón de Oro. También va a viajar Patri y Mapi, futbolistas del Barça que también están nominadas, y Alba Redondo, la jugadora del Levante, también nominada. Y después de recibir el premio, evidentemente regresarán a Zúrich para jugar al día siguiente. O sea que viaje express. De chicos solo tenemos a Rodri, el jugador del City, que evidentemente es el mejor jugador de Europa, como todo el mundo sabe, y más después de la entrevista que tuvo aquí con nosotros. Y al mejor del mundo en su posición. El mejor del mundo en su posición, indudablemente. Gracias, Andrea. Mañana nos cuentas, ¿eh? Un beso, Juan. Un beso, chao. hasta luego. Vamos a cerrar el tertulión con las preguntas que tengo aquí preparadas. Aquí las tengo. Ahora Joseba no. Joseba es que ya no está. Entre nosotros. Joseba, él solo es que se lo toma muy a rajatabla lo de acabar a la 1 y dice que no, que hablaba con los sindicatos. Que se vaya y dejando la contestada. Ya. No, Joseba ha estado invitado hoy al palco de Vallecas. ¿Ah, sí? Sí, viendo el partido de la Real. Ha faltado hacer el sacrano, sí, señor. Muy bien. Sí, señor. Paco González, ¿debería denunciar el Madrid los cánticos racistas a Vinicius? Sí, pero ya lo hace la Liga. Lo que debería es suscribir las denuncias que hace la Liga. Sí. Claro. Gonzalo Miró, ¿está la Liga peligrosamente preparada para el Atleti? No. Mira qué risa de malvado. Roberto Palomar, ¿quién va a ser el campeón de invierno? El Atleti. Pero no le va a dar tiempo, ¿no? Por el partido aplazado, seguramente. Sí, juega el 23. Sí, es antes. El 23 de diciembre. No, claro. el Atleti. Claro. Lama, ¿cuántos balones de oro va a ganar Bellingham? Pues Bellingham. ¿Uno o ninguno? ¿Cómo? ¿Uno o ninguno? No entiendo la verdad. Otra vez seguro a todo riesgo. Es que yo creo que aparte de que es muy buen jugador, hay otros dos que le van a limpiar muchos balones de oro. Fouto, ¿crees que habrá vídeo de Real Madrid Televisión sobre los árbitros de esta semana? Sí. Por cierto, Albelda. no hemos hablado de árbitros. Qué paz de fin de semana. Sí, de verdad, qué maravilla. Albelda, Eso es ¿ha buena noticia. habido mangazo en San Mamés? Qué raro. ¿Os han mangado en San Mamés? No, yo creo que el segundo gol es evitable, pero el fútbol es así. Siro, ¿en qué puesto acabará el Girona al final de temporada? Pues entre los 4 primeros. ¿En Champions lo metes? Sí. Vale. Marchante, ¿quién se merece el Balón de Oro? Rodri. Vale, muy bien. Rico, ¿es Gundogan el capitán que el Barça necesita? Pero no de central, ¿no, Mónica? Toma. Aquí. Ay, A todos. ay. Es increíble, Lama, que es la 1:33 y te sigue Qué saliendo rencorosito. veneno, macho. O sea, ¿a qué hora dejas de producir veneno? el brote más gordo más o menos, más o menos sobre qué hora. Juanma, he estado un día entero en urgencias y me han hecho 3 transfusiones de veneno. 3. Fue urgencia, pues se mordió la lengua. Y me ha dicho el médico que lo que necesito es escupir mucho veneno, ¿eh? Sí. Pues ahí tienes, Mónica, un poquito para dormir, ahí lo tienes. Rico, ¿es Gundogan el capitán que el Barça necesita? No, pero su discurso sí. Cañizares, ¿es Oblak el mejor portero de la historia del Atleti? Ha tenido a Courtois, ¿eh? Tengo muchas dudas. A mí me gusta juzgar al jugador sobre la historia en su club cuando acaba su carrera. De momento, vale. Vamos a ver cómo continúa. Bueno, podemos decir que es candidato, ¿no? Aspirante candidato, ¿no? Es candidato y... Es que como el Atleti... Y se habla en el vestuario, aunque el Cholo no deja, aunque el Cholo no quiere... Sí, en el vestuario se habla de esa posibilidad de Tenemos el corte. Mira, Morata me habló de esto. Ellos lo hablan entre ellos. Efectivamente. Oye, compañeros, habéis estado francamente bien. Muy buenas noches. Esta semana hablamos, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo. Gracias, un placer. Igualmente, hasta aquí tiempo de juego, horas y horas de programación deportiva desde las 12 del mediodía, ¿eh? Aquí estamos, pico y pala. Y todos los domingos igual. ¿Y qué vamos a hacer si no valemos para otra cosa? De verdad. No, es que es lo único que sabemos hacer y medio bien. Pues aquí estaremos el próximo domingo y en nuestro caso mañana a partir de las 11:30 de la noche en el partidazo. Ha sido un placer, disfruten, adiós. Juanma Castaño. Tiempo de juego. COPE.
estar informado. Hola, buenas noches. Bienvenidos. Semana del 30 al 5 de noviembre. Son los primeros compases de esta semana y estamos encantados de que hayas elegido la compañía de la radio y concretamente de la COPE para pasar esta noche. En la realización está el gran Javier Campos. Te adelanto ya el contenido del programa esta noche. Arrancamos como siempre con la Crónica Negra y de su contenido se encarga la dama negra del programa. Mónica García, buenas noches. Hola Adolfo, ¿qué tal? Pues hoy vamos a abrir el expediente de Gary Gilmore. Mató a 2 personas de una forma muy brutal, con una agresividad desproporcionada. Nos tenemos que situar en Estados Unidos en 1976. Y este hombre ha pasado a la historia por 3 cosas. La primera, porque rechazó cualquier tipo de recurso ni de apelación por parte de sus abogados. La segunda, porque fue la primera persona ejecutada en Estados Unidos una vez que se había ya restituido la pena de muerte. Y la tercera es porque pidió a gritos que lo ejecutaran de una vez. De hecho, te sonará esta frase que él pronunció: "Just do it", solo hazlo. Eso le gritó a sus ejecutores. Y esa frase se terminó convirtiendo en el eslogan de Nike. 1, 2, 3. Después del boletín de las 2, 1 en Canarias, nuestro especial de esta semana. Carmen Cerván, buenas noches. Hola Adolfo, buenas noches. Hoy vamos a hablar de una práctica tan brutal como el canibalismo. Uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado acompañado de habas y un buen Chianti. Es Aníbal Lecter, el mítico personaje del Silencio de los Corderos. Pero ¿eso del canibalismo es algo propio de la ficción o hablamos de algo real? Bueno, pues es tan real que quién no recuerda la historia del avión que se estrelló en los Andes y cuyos supervivientes acabaron comiendo la carne humana de los fallecidos. Eso mismo ya lo habían hecho los ciudadanos de Leningrado en la Segunda Guerra Mundial, comer carne humana para no morir de hambre, como hoy siguen haciendo algunas tribus africanas. El Tati de cuestión del programa es: querido Pedro González, después del boletín de las 3, el porqué de las cosas. Querido Arjona, muy buenas noches. Seguimos empeñados a partir de ahora en buscar respuestas al porqué de las cosas y esta noche tenemos un funeral. Mariquilla la Castañuela nos propone: ¿qué pasa si alguien muere en el espacio? ¿Lo llevan en un cohete fúnebre? ¿Lo meten en un nicho estelar? ¿El que se muere no va al cielo porque ya estaba? Y hablando de cadáveres... ¡Recoged vuestros equipos! ¡Pasaremos la noche en la casa maldita! ¿Alguien sabe por qué la llaman maldita? Sí, hace 6 años, 6 adolescentes murieron en 6 habitaciones diferentes. ¿6? Nosotros somos 6. Yo con 2 coincidencias estoy corriendo monte abajo de rato. Efectivamente llega la noche de Halloween. La noche del 31 de octubre en la que esperan todas las funerarias en Estados Unidos, porque la mitad de la población americana muere esa noche. Se saturan los congeladores llenos de cadáveres. Las sierras mecánicas campan a sus anchas, la sangre corre por las calles, gente con careta que se persiguen unos a otros. Y con todo esto, ¿por qué la calabaza tiene tanto éxito en esta época? Lo contaremos aunque nos cueste la vida. Y en aquellos maravillosos años, hoy nos remontaremos a 1980. Bonito año, el de aquel día. Querida Yolanda Aguirado, esta noche tenemos también un personaje que nos visita. Buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Hoy nos visita una mujer a la que vimos en la tele siendo muy jovencita, Al salir de clase. Pero Raquel Meroño se dio cuenta de que había vida más allá de la tele. Y vaya si la había. Se fue a Tarifa, abrió su restaurante alejada de los focos, hasta que un día llega MasterChef, entra en el programa, gana y empieza a hacer ficción. Ahora tiene muchos proyectos, uno de ellos la serie Urban que podemos ver en Prime Video. Lola, lo importante es que ahora estás aquí, ¿vale? Que has vuelto a casa. ¿Y el máster de Londres? ¿Qué pasa con Londres? ¿No vamos a hablar de eso? Sí, claro. No, perfecto, mi amor, lo que tú digas.
será a partir de las 3 de la madrugada, pero antes de irme, Adolfo, tengo que contarte una cosa. Bueno, una cosa para los oyentes, una noticia que tenemos, y es que tenemos nueva cuenta de Twitter. Pueden buscarnos por La Noche de Arjona. Repito, La Noche de Arjona. Lo que sí mantenemos es el número de teléfono para que nos manden una nota de audio al 650-564-504. Bueno, tenemos una nueva cuenta en Twitter, pero ojo, es la misma, solo que me parece que va todo pegado, ¿no? Es decir, que es La Noche de Arjona, ¿no? Así es. Todo junto, ahí nos podéis encontrar. Por tanto, si estás en la cuenta anterior, ahí vas a dejar de recibir información. El Memorias del programa es Andrés García. Querido Andrés, muy buenas noches. Muy buenas noches, Arjona. Quiero que tú y los oyentes escuchéis este corte. Aquest dissabte serà el meu últim partit al Camp Nou. Passaré a ser un culer més. Animaré a l'equip. Bueno, es Gerard Piqué. Una semana como esta. Creí que era Pedro Sánchez. No, por favor. Una semana como esta, pero de hace un año, Piqué anunciaba en sus redes sociales que dejaba el Barça. Vamos a proponer a los oyentes ese ejercicio de memoria y vamos a poner a prueba su percepción del paso del tiempo. Tendrán la sensación de que pasa rápido o pasa lento. Arrancamos. Crónica Negra. Expediente 33961. Gary Gilmour. Todo comenzó con un desengaño amoroso. Gary, enfadado por el desplante de su pareja Nicole, subió a su vehículo lleno de ira. Era el 19 de julio de 1976. El protagonista del expediente que abrimos esta noche aparcó su coche en la gasolinera Sinclair, en Salt Lake City, en el estado de Utah. Aquella noche solo había un empleado trabajando en la estación de servicio. Gary se acercó furtivamente a él, para después apuntarle con una pistola. Lo obligó a entrar en el cuarto de baño y a tumbarse en el suelo. Luego, Gary apoyó el cañón de su arma sobre la cabeza del empleado y dijo: "Esta es por mí", y disparó una vez. Luego volvió a decir: "Esta es por Nicole", y disparó de nuevo. Al día siguiente, aún preso de la ira y el rencor contra su pareja, se internó en la recepción del motel City Center, donde se encontraba el gerente Benny Basney, al que disparó sin escrúpulos en la cabeza. Su mujer lo encontraría segundos después, desangrándose y sufriendo horribles convulsiones. Falleció pocos minutos más tarde. De no haber sido detenido aquel mismo día, Gary Gilmour habría matado de nuevo. Abrimos esta noche el expediente de un hombre con una infancia difícil, cuyo padre Frank, alcohólico y mujeriego, le enseñó desde pequeño a saltarse la ley, convirtiéndolo en una persona peligrosamente agresiva. Tras un polémico juicio, Gary fue condenado a pena de muerte y ejecutado por fusilamiento el 17 de enero de 1977. Sus últimas palabras, ya sentado en la silla en la que sería tiroteado, fueron: "Acaben de una vez". Gary Gilmour fue la primera persona ejecutada en Estados Unidos tras la restitución de la pena de muerte, que durante unos años fue ilegal en el país norteamericano.
Esta noche vamos a conocer su negra historia. Y lo hacemos con la ayuda de Marc Balcells y Magrams, criminólogo y profesor de Derecho y Ciencia Política. Querido Marc, buenas noches y bienvenido a COPE. Muy buenas noches, Adolfo. Un placer volver a estar con todos vosotros. Gilmour nace en Texas en 1940 en una familia marcada por los desmanes del padre. Era un actor frustrado, alcohólico, que se ganaba la vida delinquiendo y condicionó por ello la vida de su mujer y de sus hijos. ¿Cuándo comenzó Gary Gilmour a delinquir y cuándo fue detenido por primera vez? Pues mirad, la primera vez que se le detuvo fue a los 14 años, por un tema que quizás hoy no vemos mucho que suceda si miramos a las estadísticas actuales, aunque se podría mirar para ver qué tal, pero empezó con robos de coches. Lo hacía en grupo, no lo hacía de forma solitaria, por lo tanto era una pequeña banda juvenil que se dedicaba precisamente a esto. Es verdad que lo que se intenta en muchas jurisdicciones es que un menor pues intente salvarse lo máximo del sistema penal para que no quede marcado. Entonces se le iban suspendiendo las condenas, pero sí que es verdad que, claro, Gilmour, digamos que rompió un poco la paciencia del sistema y, claro, al final acabó siendo internado en un reformatorio. Lo que está claro es que Gilmour, desde el punto de vista criminológico, era el hijo de una familia muy poco estructurada, en el sentido que el padre era una persona alcohólica, era una familia que residía poco tiempo, que iban por un lado y por otro en los Estados Unidos, y aparte el padre es que les mandaba un mensaje que muchas veces no caemos, ¿no?, en este mensaje que podemos dar a los hijos. Él decía, el padre de Gilmour, estrictamente que la ley estaba para que la gente se la saltara. Por lo tanto, ya os podéis imaginar desde el punto de vista pedagógico lo que recibe un menor cuando de una persona de autoridad, de confianza, como es el padre, tiene un mensaje así. Por lo tanto, digamos que él se veía como legitimado para poder llevar a cabo estas conductas. Marc, él, lejos de convertirse en un hombre mejor, lo que se convirtió es en un delincuente mejor. Salió a los 16 años siendo casi un delincuente profesional después de pasar algunas temporadas en prisión. Hablo de año 72, ya tenía 32 años, consigue la libertad condicional y comienza una nueva vida en Utah. Allí conoce a esta chica, como hemos contado en la pieza de inicio, Nicole, madre de 2 hijos pequeños, con la que se fue a vivir al poco tiempo de empezar a salir. ¿Dejó entonces esa vida de delincuente que había llevado hasta entonces? Pues parece que sí, porque parece que no haya ningún tipo de rastro de figuras delictivas hasta lo que habéis contado que sucederá en el año 76, que es el momento álgido de su carrera criminal, aunque ya veis que por el caso no estamos hablando de ningún asesino en serio, sino que parece más una cosa de no saber controlar la ira y de que encontró a estas 2 víctimas. En cualquier caso... Perdón, pero debo entender que la historia de Gilmour con Nicole en algún momento se torció. ¿Qué ocurrió que lo cambió todo? Pues lo que ocurrió es básicamente, de nuevo, que la historia se repitió y que la familia que acabaron formando pues también fue bastante desestructurada. El problema, por ejemplo, desde lo que sería el perfil criminológico de Nicole, era que era madre a una edad muy temprana, es decir, a los 19 años, porque ya había estado casada en un matrimonio anterior, ya venía a esta relación con 2 hijos. Gilmour era una persona que parecía que se había reformado un poco del sistema penitenciario, pero evidentemente el sistema penitenciario puede reformar determinadas tipologías de delincuentes, pero otras es mucho más complejo, sobre todo cuando llevan ya un historial delictivo que está muy asentado en una edad temprana, como es la adolescencia o incluso en edades más jóvenes, ¿no? Y entonces, claro, el problema es que se volvió a juntar el hambre con las ganas de comer, en el sentido de que tanto la relación entre Nicole y Gilmour era muy explosiva y, por lo tanto, de nuevo, se estaba dando un patrón de vida en familia que era absolutamente cero conducivo a una vida en paz, aunque muchas veces los criminólogos hemos detectado que hay parejas que consiguen que precisamente sea un factor para frenar la conducta delictiva. Pero claro, siempre y cuando estas parejas también tengan un modelo de vida estructurado, etcétera, que era el caso que no se daba con esta pareja. El 19 de julio del año 76, Gilmour pasó de ser un ladrón a un asesino. Marc, ¿cómo fue descubierto? Bueno, fue descubierto precisamente porque cuando fue a tirar el arma, sin querer se disparó en la mano derecha y por lo tanto ya fue dejando un rastro de sangre. Pero es que además Gilmour, cuando cometió estos 2 delitos, tenía el coche en un garaje porque lo estaban reparando. Claro, la gente ya fue escuchando todo lo que había sucedido
Y claro, por así decirlo, el señor de la reparación de autos tuvo muy claro cuando lo vio con la mano herida por todo lo que se estaba contando, y entonces dio a la policía el número de matrícula del coche de Gilmore, y fue así como se le pudo detener. Gary Gilmore acabó confesando el doble asesinato. Fue juzgado y condenado a muerte. La ejecución se fijó para el 17 de enero de 1977 a las 7:49 de la mañana. El primer ajustamiento tras la restitución de la pena de muerte en Estados Unidos tras unos años en los que fue considerada ilegal. ¿Es cierto, Mark, que Gilmore rechazó apelar su condena y que quiso incluso adelantar su ejecución? Sí, como bien habéis explicado en la locución, lo que tenía era ya ganas de terminar. Una de las pruebas que además esto lo soporta de forma muy clara es que ya intentó suicidarse en la cárcel más de una vez, es decir, hubieron varios intentos de suicidio. Lo que sucedió aquí en este caso es que la familia de él, especialmente su madre, la madre de Gilmore, no quería que esto sucediera y dijo, bueno, pues voy a apelar yo en su nombre, cosa que funcionó hasta que llegó al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo no lo consideró válido. Dijo, no, señora, usted no es la ajusticiada y por lo tanto, como su hijo no ha deseado de forma activa a apelar contra esta resolución, se considera que renuncia a su derecho a la apelación, y eso fue lo que también aceleró un poco el procedimiento. Exacto. Gary Gilmore acabó confesando el doble asesinato. Fue juzgado y condenado a muerte. La ejecución se fijó para el 17 de enero del 77 a las 7:49, como te decía. Bueno, a este asesino le dieron a elegir entre morir en la horca o ante un pelotón de fusilamiento. Eligió la segunda opción. Con un papel cogido en alfileres, marcaron en su torso el lugar donde se encuentra el corazón para que sirviera de guía a los encargados de dispararle. ¿Este fue un hecho mediático en la época? Es decir, ¿tuvo repercusión? Lo fue mucho, Adolfo, sobre todo porque, como habéis también explicado muy bien, empezábamos de nuevo con unas ejecuciones que habían estado suspendidas durante un tiempo mientras se deliberaba sobre su naturaleza humana o inhumana. Pero bueno, claro, no todos los estados en Estados Unidos son igual de progresistas. Aparte de la repercusión que tuvo mediática, aparte de la repercusión que tuvo jurídica con todo el debate en torno a la pena de muerte, que de por sí ya también remueve mucha conciencia, luego tuvo también mucha vida a posteriori, porque una ejecución en Utah es muy interesante. Las personas que van a ejecutar al condenado lo hacen, para empezar, detrás de una tela, y de las 5 personas que lo van a ejecutar, 4 balas, digamos, que son de fogueo, y una es la real. El hermano de Gilmore, una vez ejecutado, contó a la prensa que habían encontrado 5 agujeros de bala en el cuerpo del cadáver y que, por lo tanto, decía la leyenda un poco, es que se han querido asegurar de que muriera mi hermano porque han habido 5 balas auténticas y no 4 de fogueo y una real. Así que en este sentido, claro, esto generó toda una leyenda alrededor de Gilmore ya muerto que hizo que se hablara de este caso durante mucho tiempo. Querido Mark, gracias por ayudarme a poner en pie la historia, abrir este expediente de este asesino. Gracias y buenas noches. Un placer. Además de haber sido, como te contaba antes, el primer ejecutado en Estados Unidos tras la restitución de la pena de muerte en el 76, el caso de Gary Gilmore ha pasado a la historia de la crónica negra porque quería que lo ajusticiaran. Su ejecución se remonta al año 1977. Pero, ¿cuál es hoy la realidad de la pena de muerte en Estados Unidos? Me ayuda José Antonio Gurpegui, es catedrático de estudios norteamericanos, es director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares. Señor Gurpegui, buenas noches y bienvenido a la COPE. Hola, buenas noches. Miremos un poco al pasado. ¿Cuándo se instauró la pena de muerte por primera vez en Estados Unidos? ¿Y se sabe quién fue la primera persona ejecutada? No se sabe quién fue la primera persona ejecutada. Digamos que el acontecimiento más popular o más conocido es el de las brujas de Salem. Ahí sí hubo ejecuciones y no hay datos fehacientes, pero parece ser que ya en la colonia de Jamestown, a finales del siglo XVII, tercer cuarto del siglo XVII, si hubo alguna ejecución. Lo que no se tiene muy claro es si fue un linchamiento o hubo realmente un juicio que condujera a esa ejecución. Entiendo. Como sí que hubo en Salem, que son las más conocidas, la famosa caza de brujas de Salem, que después se popularizó en teatro y en
numerosas películas, ¿no? Profesor, preguntas concretas para respuestas concretas. ¿En cuántos estados de los Estados Unidos está instaurada la pena de muerte? ¿En cuántos no? ¿Y cuál es el estado más implacable? Vale, el estado, hay 27 estados en los que está, que sí se ejecuta y 23 en los que no. Eso por una parte, pero si digo que en los 50 estados tienen pena de muerte, también es cierto, y voy a explicarme. La pena de muerte puede ser de dos tipos, puede ser pena de muerte estatal o pena de muerte federal. Es decir, alguien puede ser juzgado de acuerdo a leyes estatales o juzgado a leyes federales. Si se es juzgado de acuerdo a leyes estatales, impera la legislación del Estado que puede o no puede tener pena de muerte en su legislación, ¿de acuerdo? Pero, sin embargo, si alguien es juzgado de acuerdo a un delito federal, indistintamente del Estado en el que haya cometido normalmente suelen ser siempre algún asesinato o debe haber muertos, ¿no? Independientemente del Estado en que se haya cometido el delito, puede ser sentenciado a pena de muerte. Oiga, contábamos que a Gary Gilmour le dieron a elegir entre morir en la horca o ser fusilado. En este espacio de la Crónica Negra hemos conocido casos de criminales ajusticiados en la silla eléctrica por inyección letal. ¿Cómo son hoy las ejecuciones en Estados Unidos? ¿Cuál es el método? Sí, no he terminado de contestar, perdón, a la pregunta anterior. El estado más implacable, que también que me preguntabas, es Texas, con mucha diferencia. En Texas se llevan a cabo el 50% más o menos de las ejecuciones. Y si tenemos en cuenta el estado de Oklahoma y de Florida, y con Missouri, entre esos 3-4 estados, prácticamente tienen lugar el 80% de todas las ejecuciones. Le preguntaba por el método. Actualmente el método, por contestar ya también a la pregunta-respuesta que me decía al principio, es prácticamente la casi totalidad es ya por inyecciones. Correcto. Oiga, no hay fusilamiento, que fue el último Gilmour, no hay tampoco ahorcamiento, que eran otros dos, y tampoco hay silla eléctrica. Ya son, yo creo que la totalidad, aunque hay estados donde existe la posibilidad, pero la totalidad suelen ser ejecuciones por inyección letal. Para poder dimensionar lo que estamos hablando, no sé si hay este tipo de datos que le solicito. ¿Cuántas personas fueron ejecutadas en Estados Unidos, por ejemplo, en 2022? ¿Y cuántas personas hay hoy en el corredor de la muerte? En 2022... puedo equivocarme, pero creo que fueron 21 o alrededor de 20 más o menos, las que hubo en el 2022. Este año tenemos menos. Este año estoy hablando un poco de memoria, o sea, puedo confundirme, pero bueno, no me confundo en mucho. Creo que este año llevamos 10, me parece recordar, que son el número de ejecuciones que vamos este año. Y se calcula que personas que hay en el corredor de la muerte están en torno a 2.500, 2.600, ese es más o menos el número de personas, menos de 3.000 en cualquier caso que hay en el corredor de la muerte, entre 2.500 y 3.000. Profesor Gurpegui, ¿la pena de muerte está en cuestión en Estados Unidos? No, está aceptada por los porcentajes de aceptación de pena de muerte están en torno a entre el 50 y puede variar más o menos. Hablo en términos generales en Estados Unidos, no estoy entrando en cada estado. Estoy tomando todos los estados de los Estados Unidos. A favor de la pena de muerte están entre el torno al 55%, en algunos momentos puede llegar al 60%, pero en torno al 55%, y quienes están en contra de la pena de muerte pues están en torno al 45%. Hay unos 10 puntos de diferencia entre unos y otros, y esos 10 puntos hay otros que no se definen. Pero el porcentaje, sin ser abrumadoramente mayoritario, como cuando habláramos, por ejemplo, de la posesión de armas, que sí hay una gran diferencia entre quienes están a favor y quienes están en contra, en Estados Unidos el porcentaje es mayor de quienes están a favor que de quienes están en contra, pero en torno a los 10-15 puntos en el mejor de los casos. Ojo, tener en cuenta la densidad de población de Estados Unidos, por tanto estamos hablando de una diferencia de muchos millones de personas en favor respecto a los de que están en contra. Sí, profesor, gracias por atenderme a estas horas, muy amable. Pues gracias. Nada, ha sido un placer como siempre. Gracias, señor, gracias. Se vuelve a instaurar la pena de muerte en Estados Unidos a partir del expediente de la Crónica Negra de esta noche. Desde que la pena de muerte fue restaurada en Estados Unidos en el 76, en aquel país han sido ejecutados más de 1.500 presos. Uno de ellos
el protagonista del expediente que hemos abierto esta noche, Gary Gilmour. Vamos al boletín de noticias de las 2, 1 en Canarias. Hoy en nuestro especial vamos a dar un repaso a la historia del canibalismo.